Pues muy buenas tardes a todas y todas las personas que nos sintonizan a través de la página de Servicios para el Envejecimiento Activo. Como ya lo habíamos platicado en su momento, ya lo habíamos compartido, el día de hoy está con nosotros el doctor Elías Góngora Coronado y platicaremos en este segundo episodio de Conversando sobre el camino de un envejecimiento feliz a través de la perspectiva de psicología positiva y a través de la experiencia del doctor Elías. Muy buenas tardes, doctor Elías, mucho gusto Buenas tenerlo aquí con tardes, nosotros. Jorge, mucho gusto, gracias por la invitación para estar aquí contigo conversando, mucho gusto. Claro, doctor, muchas gracias. Antes que nada, me gustaría dar una pequeña semblanza del doctor Elías, de la muy amplia trayectoria que tiene. Voy a decir algunos puntos destacados. Él es licenciado en psicología y maestro en psicología educativa por la Universidad Autónoma de Yucatán. Cuenta con un doctorado en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido director, jefe de posgrado y coordinador de posgrado de la Facultad de Psicología de la UADY, así como coordinador del programa y maestría de Psicología del Deporte y coordinador del programa de Habilidades para la Vida. Actualmente es profesor de tiempo completo con antigüedad de 46 años en la misma facultad y ha recibido el reconocimiento al mérito universitario Felipe Carrillo Puerto por la Universidad Autónoma de Yucatán en el 2018. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Psicología, de la Sociedad Mexicana de Psicología Positiva y de la Asociación Internacional de Psicología Positiva. Así, de igual manera, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, nivel 1. Actualmente es asesor del Comité Institucional de Ética de la Universidad Autónoma de Yucatán, es integrante del equipo Interpaíses Mayores y Felices y responsable del Centro de la Felicidad y Bienestar UADY. Sí. Pues esas son algunas cosas de toda la amplia trayectoria del doctor Elías y de verdad, doctor, es un gusto estar aquí con usted platicando y esta pequeña hora que estaremos, ¿no? Reitero el agradecimiento por la invitación. Y ahora sí, doctor, pues justamente me gustaría que comenzáramos platicando con esta rama de la psicología que a lo mejor y no muchos conocen, o por qué tiene ese apellido, ¿no? ¿Qué es la psicología y qué es la psicología positiva más bien? ¿A qué se dedica? Muy bien, claro que sí, Jorge, pues es un tema que me encanta y además que tiene que ver con muchas cosas de la vida en ese sentido positivo. Mira, la psicología positiva se llama así porque la psicología, que es un área apasionante en todos sus aspectos, en todos sus enfoques, le ha dado mucho peso por diferentes circunstancias históricas, de demanda, etcétera, pues a la parte, diríamos, un poco más del déficit, un poco más del trastorno, un poco más del problema, y que pues se ha llamado así negativa por los efectos que tiene. Y esto tiene explicaciones, como te decía, históricamente, por varias cosas, pero el hecho es que la psicología pues le ha dado mucho peso a esto, y no solamente la psicología, también los sistemas de salud, las áreas sociales, en la misma educación, a veces se le da mucha atención por la urgencia a lo que está sucediendo, que no debía suceder, al déficit, al problema, y menos a lo que sí debería suceder, que favorece al ser humano. Entonces, a fines del siglo pasado, en 1998 más o menos, el doctor Martin Seligman fue presidente de la APA, de la Asociación Americana de Psicología, y en su discurso, él hizo este énfasis, dio esta noticia, diríamos, tenemos que hacer una nueva mirada en la psicología, le estamos dedicando mucho tiempo al problema y menos a lo que es la parte que nos permite disfrutar la vida, ser felices, el bienestar. Y a los psicólogos se nos asocia, bueno, eso lo digo yo, no sé si lo dijo el doctor Seligman, pero lo digo yo, a los psicólogos se nos asocia mucho con eso, ¿no? Con tener problemas, incluso a veces se dice, yo no soy loco, por eso no voy a ver a ningún psicólogo, o pues para qué voy a ir a un psicólogo si estoy bien, y a veces también es eso, necesito un psicólogo porque estoy mal de la cabeza. Entonces la asociación es bastante frecuente y bastante común, y no tiene nada de malo, es parte de la función de la psicología. El problema es que a veces se piensa que a eso nos dedicamos los psicólogos, que a eso se dedica la psicología, pero como escribieron en el año 2001 los dos padres principales de la psicología positiva, el doctor Seligman y el doctor Mihai Csikszentmihalyi, por cuestiones históricas, antes de la Segunda Guerra Mundial, habían 3 misiones que tenía la psicología positiva. Una que era curar la enfermedad mental,
la otra era fomentar el talento y el genio, y la otra pues desarrollar pues el bienestar de las personas. Pero pues nos quedamos con el curar la enfermedad mental, y las otras dos misiones pues se fueron rezagando. Y entonces fue cuando el doctor Seligman pues llama más la atención sobre esto. Pero ahora, para enmarcar esto y la importancia que tiene para la vida, es que cuando nos enfocamos solamente en el problema, a veces le perdemos un poco el sabor a la vida. Nos fijamos más en cómo sufrir menos, cómo no sufrir, y menos por disfrutar la vida, por ser felices. Y los profesionales de distintas áreas, entre ellas la nuestra que es de psicología, pues creo que tenemos muchas cosas que aportar para encontrarle ese sentido a la vida, pero de manera práctica y profesional también, el darle más peso a lo positivo nos ayuda a prevenir. Las mejores formas de prevención es la promoción de lo bueno. Por eso diríamos que la psicología positiva es como la otra cara de la moneda de la psicología tradicional. Se llama positiva no porque una sea buena y otra sea mala, sino por el énfasis que hacen en el problema, en el déficit, y el otro, pues la promoción de lo bueno, de la vida buena. Y esto tampoco es algo novedoso. La psicología positiva no está descubriendo el agua tibia ni el hilo negro. En la sabiduría oriental y de muchos años en la filosofía occidental, pues hay muchos seres pensantes muy distintivos en la humanidad que han dicho cosas así. La felicidad es la meta más importante de la vida. Todos queremos ser felices. Nadie, pues que esté más o menos bien, quiere sufrir de gratis. O sea, eso es una lógica de la vida. Pero ¿cuánto tiempo le invertimos a ser felices? ¿Quién nos enseña a ser felices? ¿Quién nos enseña a estar bien? Y esto en las diferentes etapas de la vida, desde los niños hasta las personas de la tercera edad. A veces como que la señal es, pues, ¿cómo le hago para sufrir menos? Y otro punto importante es que a veces se hace equivalente sufrir menos al bienestar y la felicidad. Ya me siento menos mal, entonces ya estoy bien. Y esto no es el equivalente de la misma definición de la OMS de qué es salud. Es ese estado óptimo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Y nos quedamos muchas veces con tratar la enfermedad y nos olvidamos de promover el bienestar, de promover la felicidad. Así, brevemente, diría yo y comentaría que es el enfoque, el sentido de la psicología positiva. Estamos hablando de 1998-2000, así que es bastante reciente, un poco más de 20 años. ¿Sí? Claro. Perfecto. Entonces es una rama, un área de la psicología relativamente nueva a comparación Relativamente nuevo. de la edad que tiene toda la psicología en sí. Sí, la psicología es mayor. Ajá. ¿Y por qué cree, doctor, que ha tardado un poco más de que otras áreas que haya tenido realce, ¿no? Porque si bien últimamente o recientemente ha agarrado un poco más de auge, ha sido un proceso un poco más tardado. ¿O usted lo ve así? Bueno, sí, definitivamente. Más tardado y además más difícil. Y curiosamente, fíjate, más difícil en el ámbito académico, en el ámbito profesional, en el ámbito científico. Porque cuando nosotros que estamos, como tú lo mencionabas, una de las cosas en el centro de la felicidad y bienestar, y damos talleres, cursos para promover la felicidad, esto las personas lo reciben muy bien porque es parte importante de la vida. Sin embargo, a nivel académico, a nivel profesional, hay muchas resistencias porque nos forman para otra cosa. Y a veces se dice así, eso de la felicidad, ese del bienestar es algo muy cursi, es utópico. La vida es otra cosa, porque hay muchos problemas, hay muchas situaciones. ¿Cómo vamos a pensar en ser felices y estar bien con tantos problemas que hay? Y realmente me parece, con todo respeto, que está mal planteado el asunto y el problema. La felicidad tiene mucho que ver con la vida porque es lo más importante, pero la vida no es un cielo sin tempestades. La vida está llena de adversidades, pero es un maravilloso arco iris, no es de blanco y negro. Y muchas veces la tarea del ser humano es cómo en la adversidad, en esas adversidades, en nuestra vida podemos hacer un jardín de oportunidades. Es cambiar el chip, cambiar la actitud. Tenemos inteligencia, razón y corazón, son dos características muy importantes. Pero además te comentaba que esto no solamente pasa en la psicología, vemos sociología, antropología, salud, educación, la cultura, que es parte de lo que yo diría como un elemento ante tu pregunta de por qué, parte de la cultura,
parte de la sociedad, parte de los hábitos y también de características psicológicas nos jalan a lo negativo. Incluso si lo vemos a nivel de noticias, pues las noticias que impactan más son las negativas, no las positivas, y los periódicos venden más cuando se dan este tipo de noticias, y muchas veces el problema, por la urgencia que tiene de atender, que es importante, hace que se le inviertan muchos más recursos que en la prevención. Y esto tiene cierta lógica en cuanto que es urgente. Pero si nosotros analizamos, por ejemplo, en salud, que es algo curioso, que falta, paradójico, diría yo, en el Día Mundial de la Salud, si revisamos las noticias, el 90% nos hablan de enfermedades, de cómo no enfermarnos, y mucho menos, muy poco, de cómo generar el bienestar. Y si nos vamos un poco más allá, que me parece muy importante en la salud mental, de acuerdo con la OMS, es cuando la persona sí busca ese estado de bienestar, estando consciente de sus recursos para enfrentar las adversidades de la vida y ser productivo en su sociedad. A eso equivale la salud mental. Pero cuando hablamos de salud mental, de manera muy parecida a salud, ¿cuántas enfermedades hay? Los índices de suicidio, de depresión, de ansiedad. No nos vayamos muy lejos. Veamos la situación de la pandemia. ¿Qué pasa en la situación de la pandemia? Por la urgencia, por lo que representa. Casi todo estaba enfocado a no te enfermes. No te enfermes, cuídate, sana distancia, no te enfermes. ¿Dónde está el bienestar? ¿Dónde se está generando el bienestar? Afortunadamente ahora ya se está trabajando sobre esto, pero muchas veces, si tú en general en los medios que te mueves seguramente escucharás en esto de la pandemia, que a los psicólogos nos dicen es que hay que atender los efectos que está teniendo en la salud mental la pandemia. Y sí, es cierto, pero ¿en qué momento nos preguntamos qué hacer para que no se den estos efectos? No solo reparar lo que ya sucede, sino qué hacer para que no suceda y suceda lo bueno. Formar y preparar para la vida buena. Y esto en todas las edades. Sucede en niños, en jóvenes, personas adultas, adultas mayores y más mayores. O sea, en todo el ciclo de la vida es importante prepararnos para vivir. Eso tiene que ver con el arte de vivir. La vida es como una maravillosa excursión. Tenemos que saber qué vamos a llevar para divertirnos, para funcionar bien, no solamente para cumplir responsabilidades sufriendo, sino para disfrutar la vida. Y eso tiene mucho que ver con una palabra que se menciona, y tú trabajas mucho en las personas de la tercera edad y el tema tiene mucho que ver con esto, pero ese concepto de sabiduría que a veces se puede tener y que se asocia en ciertas edades, en psicología, pues tiene que ver con todas las edades, claro, en niveles proporcionales, porque es aprender a saborear la vida, aprender a disfrutar la vida, hacer lo que sea más conveniente hacer para cumplir, pero también para disfrutar en relación con nosotros mismos y con los demás. Entonces, yo creo que tratando de responder a tu pregunta, tiene varias explicaciones, pero hay hábitos, hay cuestiones de educación, pero también culturales y también un poco psicológicas por esos hábitos que nos jala la parte negativa. Por eso, a veces las personas sienten que les va muy mal y que su vida está terrible, porque se fijan nada más en lo negativo. No se están dando cuenta, tal vez no son conscientes de lo bueno que pueden tener. En alguna ocasión se hizo un ejercicio, a unas personas se les repartieron unas hojas en blanco con un punto en negro. Y la persona les dijo, escriban lo que quieran. El 90%, el 90% se fijó en el punto negro y muy pocos en todo lo blanco. Y a veces así es la vida. No siempre, pero a veces así es, y a veces ese punto negro, la adversidad, la agrandamos mucho y no nos permite ver todo lo demás. La ciencia, afortunadamente, nos está dando muchos resultados, la neurociencia, para romper muchos mitos de esas cuestiones culturales y de que no se puede ser feliz o que es muy difícil o que resulta cursi, como el amor, que es el complemento precisamente de la felicidad, ¿no? Entonces, yo creo que en parte por cuestiones culturales, en parte por cuestiones académicas y científicas, es muy subjetivo estudiar el amor, muy subjetivo estudiar la felicidad, la espiritualidad. No se puede. Claro que se puede. Y el reto de la psicología lleva en el alma la subjetividad. Es psicología. El reto es estudiar científicamente eso que es subjetivo. La personalidad es subjetiva, las emociones son subjetivas. El mismo bienestar que se quiso estudiar objetivamente se le llamó bienestar subjetivo.
porque pesa lo subjetivo y no le debemos tener miedo a eso. Nada más es cómo estudiar científicamente algo que es subjetivo. Como decía un investigador, Fred Kerlinger, decía, los científicos defendemos la objetividad con toda nuestra subjetividad, porque así es nuestra naturaleza. Parte, creo Claro. yo, de la explicación. Sí, ¿Sí? totalmente. Y dijo, bueno, dijo muchos puntos interesantes que me gustaría retomar, doctor. Esta cuestión de que ha ido, regresando a que ha ido lento, sobre todo en el ámbito científico, y que se romantiza mucho la felicidad, el amor, se hace esta cuestión cursi, pues porque se piensa que el decir psicología positiva es solo imaginar lo bueno, solo enfocarnos a eso, cuando en realidad pues no se está negando lo otro, ¿no? Así es, exactamente, porque exactamente yo creo que tocas un punto muy importante, porque hay también muchos mitos y cosas equivocadas en relación con la psicología positiva. La psicología positiva, como bien lo remarcabas, es una rama de la psicología y la psicología es una ciencia. Actualmente ya no está en discusión si la psicología es una ciencia o no es una ciencia, sino qué clase de ciencia es. Y es una ciencia humana. Entonces, lo que hace la psicología positiva, y por eso con todo respeto para todos los cursos que hay unos muy buenos de superación humana, todo, pero la psicología positiva se basa en resultados científicos, en resultados de investigación, no en intuición, no nada más así, decir, bueno, la vida está maravillosa, todo está bien. No, en un balance la vida es maravillosa, pero hay cosas que están muy mal, hay cosas que están mal y hay que hacer algo para que estén bien. Por eso no es lo mismo resignarse que aceptar positivamente. Alguna persona puede decir, tengo este problema, y no se le va a decir, niega que tengas ese problema o no tengas ese problema. No, lo que hay que hacer es enfrentar ese problema, pero de manera positiva. Por eso en la vida hay que promover y fomentar lo bueno y lo positivo, y hay que reconstruir, hay que transformar, hay que darle un sentido a eso que puede resultar negativo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Una persona puede estar triste porque un ser querido se enfermó. ¿Es malo que esté triste? No, es totalmente humano, comprensible, adecuado y así debe ser. Pero ¿qué refleja la tristeza? Amor, interés, cercanía. Si no le interesara a esa persona, a lo mejor no sentiría lo mismo, pero tiene otras emociones que son positivas y por eso se refleja eso. Ahora, la tristeza es una situación, una emoción humana que es comprensible y hay que vivirla, pero no es lo mismo sentirla en un momento a que toda la vida una persona esté triste. Lo mismo podríamos decir la depresión. La depresión es mala, pues depende por qué la persona esté deprimida. Es comprensible que esté y no negar que está así, pero el problema es que se quede con la depresión y piense que no puede hacer nada. Entonces hay que tratarlo, hay que verlo, pero no solo desde el punto de vista de la enfermedad, sino de una manera más proactiva. Por eso el doctor Richard Davidson, que ha estado trabajando mucho en varias cosas de la meditación, de la espiritualidad, del mindfulness y todo esto, él habla más de estilos saludables, más que de un estado de salud, son estilos saludables. Nosotros como seres humanos podemos hacer muchas cosas. Por eso la psicología positiva le apuesta más a un ser humano activo y le apuesta mucho a la conciencia. Con todo respeto de todos los enfoques, porque yo decía, la psicología es maravillosa y todos los enfoques tienen muchísimas cosas que aportar, pero por ejemplo, en el caso del psicoanálisis, en su momento, pues le daba mucha importancia y bueno, hasta ahora al inconsciente. Y está muy bien, hay muchas cosas muy importantes. Y en el caso del conductismo, a la conducta. Y estamos hablando del siglo pasado, principios, mediados hasta los 60, cuando el enfoque de la tercera fuerza de Maslow, Rogers, pues Erickson, Viktor Frankl, todos ellos rescataron mucho y hablaron mucho de los valores del ser humano, y incluso Abraham Maslow fue el primero que habló de psicología positiva, pero no les dio tiempo de hacer investigación para probar eso que decían, pero cumplieron un papel muy importante. Entonces, actualmente, en lugar de pensar solo en el inconsciente, solo en la conducta, hay que sumar todo, pero darle mucho peso a la conciencia. De hecho, si nosotros nos vamos a la definición de salud mental de la OMS, que yo mencionaba, es cuando la persona está consciente de sus recursos, de que puede hacer algo para enfrentar la adversidad de la vida y es productivo en su comunidad.
pero ¿en qué momento somos conscientes? ¿En qué momento nos damos cuenta o nos dicen, estos son tus recursos o estrategias para aprovechar esos recursos? Ahí es donde siento que los profesionales de salud, de las ciencias humanas, deberíamos enfocarnos más. La verdad es que como autocrítica, muchos profesionales a veces llegamos a la mitad de la película de la vida de las personas. Cuando han pasado muchas cosas y queremos atenderlos como bomberos, con todo respeto también para los bomberos, en lugar de prevenir, estamos apagando. Claro. En lugar de prevenir, educar, siento que es importante, ¿no? Exacto. Y me quedo mucho con esto que decía, doctor, de, bueno, está la atención, los niveles, ¿no? La atención de, bueno, cuando ya es inmediato, cuando se requiere. Está la prevención. Quizás pueda pasar y quiero evitar eso, pero la promoción, el estar constantemente buscando ese nivel óptimo, esa felicidad, ese bienestar, es la mejor prevención y mucho menos va a llegar a la atención, ¿no? Exactamente, exactamente. Y si lo analizamos, se han hecho estudios para analizar en políticas públicas el presupuesto que se le invierte a cada nivel. Y es mucho más que en sí, en salud se invierte poco, se debe invertir más, pero de lo que se invierte, la mayor parte es en la atención del problema, mucho menos en la prevención y mucho menos en la promoción. Mucho menos. Aaron Antonovsky, que fue un médico social y mucho de psicólogo también, tiene un modelo muy interesante que es el enfoque salutogénico, ¿no? Y él hablaba del río de la vida en la salud. La vida nos podemos imaginar como un río. Entonces, en ese río hay personas que se caen y van personas a sacarlos, a atenderlos y darle todos los auxilios. Un énfasis importante y mayor. Menos personas que piensan y hacen algo para decir, ¿por qué será que las personas se caen al río? Y menos personas. ¿Qué hacer para que las personas disfruten el río? Para que estén bien en donde están. Y esto es lo que pasa. Doctor, creo que se me fue un poco de la señal. Sí, como que te congelaste un poquito. Ahora sí, ya estamos de nuevo, ¿no? Sí, disculpe. No te preocupes. Falló. Ajá, sí, adelante. Sí. Entonces en el río de la vida, decía Aaron Antonovsky, pues se le invierte mucho más a tratar de ayudar y rescatar a las personas que caen al río, menos a las personas que piensen personas por qué se caerán al río y menos para que disfruten el río, que es lo que pasa en la vida, cómo podemos disfrutar la vida. Pero en ese disfrutar, en realidad supone que las personas tengan recursos para enfrentar la vida. Eso es clave en la salud mental, no solamente atender a las personas que ya tienen un problema, sino qué podemos hacer para que lo enfrenten. Si nosotros lo relacionamos con la pandemia, es exactamente eso. Se dice mucho, no estábamos preparados para todo esto que sucede, no estamos preparados. Entonces creo que es una experiencia y una lección muy importante que nos deja la pandemia. Tenemos que prepararnos ante esas situaciones y adversidades y no solamente atender el problema. Y ahora se menciona, y lo digo pues porque se menciona, que ya es el momento de regresar a las aulas, a las clases y lo demás. Estamos preparados para eso. Porque se dice, en nombre de la salud mental, hay que hacer algo para regresar. ¿Y qué pasa con la salud mental cuando se regrese sin preparación de las personas? ¿Seguirá habiendo estrés? ¿Seguirá habiendo tensión? Con el riesgo de contagio, probablemente contagio. O sea, tiene uno que prepararse. La vida continúa, es cierto. Y cuando se dice como argumento es que el virus va a seguir ahí, la vida tiene que continuar. Claro, pero nos tenemos que preparar para enfrentarla adecuadamente, no de manera precipitada o impulsiva. Entonces, yo creo que esto es ver el concepto de salud mental de una manera más amplia, para enfrentar la vida y ser productivos y disfrutarla, no solamente para que no estemos enfermos. A veces se hace el equivalente de que no estoy estresado, entonces estoy bien, pero estás disfrutando la vida, estás disfrutándola, eres feliz. ¿Qué hacemos para ser felices? ¿No? Claro, perfecto. Y ahorita mencionaba que esta perspectiva que es muy cultural, ¿no? Que nos enseñaron a enfocarnos más en lo negativo que en lo positivo, este ejercicio del punto negro en la hoja blanca, etcétera. También, y hablando ya de este proceso de envejecimiento, doctor, se da mucho esta imagen negativa hacia cuando envejecemos, ¿no? Cuando una persona llega a la vejez, y hay muchos estereotipos que dicen, es que a medida que nosotros envejecemos o cuando llegamos a la vejez, pues es normal estar tristes, es normal desvincularnos de la sociedad, etcétera, etcétera. ¿Qué opina al respecto? Mira, lo has dicho muy bien, es parte de lo que la sociedad dice. Afortunadamente se están rompiendo muchos mitos.
no porque las personas, ya hay enfoques que ya están encaminados a eso desde la OMS, hay muchas organizaciones, pero la ciencia está dando resultados que prueban realmente que la vida en todas las etapas se puede disfrutar y que depende mucho de lo que hagamos con nuestra condición mental, cómo interpretamos la vida. Eso es fundamental, ¿no? En realidad, las situaciones están ahí, un atardecer, un paisaje, está ahí, una persona le puede producir nostalgia, depresión, y otra persona alegría, amor, depende de cómo lo interprete. Y la vida así es. En principio es interpretación, por eso es cierto que en gran parte somos lo que pensamos, porque lo que pensamos nos hace sentir de cierta manera y nos hace actuar de cierta manera. Pero en la tercera edad, por el aspecto y el ciclo normal que es importante de la vida, es normal que eso también es, eso Buda lo ha dicho, el iluminado desde hace mucho tiempo y muchos filósofos, a veces nosotros como que lo decimos, pero no aceptamos conscientemente que como seres humanos tenemos un principio y un fin. Lo que empieza termina y se puede decir es que desde que nacemos empezamos a morir. Y sí es cierto, pero también desde que nacemos empezamos a vivir y hay que aprovechar todas las etapas de la vida. Y lo que la neurociencia está diciendo en los resultados del estudio del cerebro, que hay un área, por cierto, también muy interesante, que es la neurociencia positiva, que exactamente como lo hace la psicología positiva, se dedica a estudiar cómo el cerebro puede producir y puede promover lo que es la vida buena, cómo lo podemos capitalizar mejor. Entonces, se están rompiendo muchos mitos, decía, de que por la vida o por el ciclo, por el número de años, la persona envejece. En realidad, el envejecimiento, como cualquier etapa de la vida, no solamente es cuestión de tiempo, sino de lo que hacemos en ese tiempo. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? ¿Por qué las personas de la tercera edad, cuando empezó esto de la pandemia, se decía que éramos las más vulnerables? Tiene una lógica, porque han vivido más, porque tienen más problemas, pero ¿por qué tenemos o podemos tener más problemas? No solamente es por los años, sino por lo que se hace en esos años. Por eso puede haber personas, como las noticias también afortunadamente nos los han dicho, de 100 años que han brincado a la pandemia y jóvenes de 20 o de 30 que no. El organismo responde de muchas maneras. Entonces, sí es cierto que en el paso de los años y por el paso de los años, nuestro cuerpo, nuestro organismo va cambiando y pues va perdiendo ciertas capacidades, pero hay muchas otras que tenemos, hay muchas que se tienen y es el círculo virtuoso en lugar del círculo vicioso. Si una persona piensa que ya no puedo hacer nada, va a dejar de hacer cosas. Es como decía Luis Borges, ¿no? No es tan cierto que las personas viejas dejan de soñar, más bien las personas se hacen viejas porque dejan de soñar. O sea, cuando en la vida ya no tienes sueños, ya no tienes proyectos, ya, entonces la persona empieza a sentirse cada vez más viejo y que su vida ya no tiene sentido. Pero cuando hay algo que hacer y la persona está ocupada y tiene un sentido su vida, pues las cosas son diferentes. Por eso depende mucho de lo que la persona piense y cómo interprete la vida. Como decía Friedrich Nietzsche también y también Víctor Frankl, ¿no? Las personas que tienen un por qué vivir generalmente encuentran cómo. Las personas que no tienen un por qué vivir, pues le van perdiendo sentido a la vida, ¿no? Entonces, hay un peso muy fuerte cultural, biológico, porque así es, pero no tiene que ser de derrota, de vencimiento, de no poder hacer nada. Simplemente es aceptar lo que puedo hacer. Te lo pongo así muy brevemente, un ejemplo en deporte, que ya mencionaste también que estuve en psicología del deporte como 12 años, que es también un tema apasionante. En el deporte hay ciclos. El mejor jugador que pensemos, Messi, por ejemplo, Ronaldo, el Ronaldinho, son muy buenos jugadores, pero tienen un ciclo deportivo y se tienen que preparar para eso. Y a los 40 años no son viejos biológicamente, pero para el deporte sí. Y el hecho de que ya no puedan hacer ciertas cosas como antes, no quiere decir que no puedan seguir haciendo deporte. De otra manera, muchos se vuelven entrenadores, asesores, parte de un equipo, en fin, muchas cosas, pero es esa flexibilidad para cambiar y adaptarse a las metas. Como decía Mario Benedetti, ¿no? Es nacer de nuevo. La capacidad del ser humano para reinventarse y nacer de nuevo. Es, como decía él en aquella poesía, es esconder las sombras, enterrar los miedos, levantar el vuelo y disfrutar el cielo en las diferentes etapas en las que estamos, adaptarnos a las situaciones en las que estamos.
Exacto, doctor. Y justamente esto que decía de la cuestión cultural de negativa hacia el envejecimiento y todo este proceso, mucha gente crecemos con esta visión negativa y cuando uno se va acercando a esta etapa de la vida que es la vejez, pues adopta esta visión negativa, ¿no? De, bueno, pues si ya soy una persona mayor, pues ya no puedo hacer ciertas cosas. Y eso va a depender de cada quien, ¿no? Exactamente. Y fíjate que esto pasa con muchas situaciones. Con el envejecimiento, definitivamente nos educan a veces en las personas, pues ya estoy viejo, tengo tantos años, pues sí, ya no puedo hacer nada, ya no lo puedo hacer. Y las mismas personas lo dicen, ya no funciona bien mi cabeza porque ya tengo esta edad. De veras, no funciona. Si dejamos de hacer cosas, es decir, en aprender un nuevo idioma o hacer algo nuevo, no, ya estoy grande para eso, yo ya no lo hago, yo ya me quedo como estoy. Sí. Y precisamente lo que dice la ciencia, que para mantener el cerebro activo, haz cosas nuevas, conoce a personas diferentes. Cuando se hace lo mismo y nos quedamos en la zona de confort, pues todo es más fácil, pero todo se hace más lento, más fácil y la vida no se ve diferente, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido sí es importante, pues como decía, volver a ese círculo virtuoso, no ese círculo vicioso, que es la profecía de autocumplimiento. En el círculo virtuoso, la persona que se involucra en cosas nuevas, que tiene proyectos de vida, que quiere aprender cosas nuevas, quiere conocer a otras personas, que se avienta con los riesgos calculados de acuerdo con la edad y todo, lo que se produce en su mente y en su cuerpo es algo positivo que le da una condición diferente para enfrentar las cosas diferentes. Y esto lo hace más dinámico, independientemente de lo que pueda hacer, porque hay que aceptarlo. Una persona a los 50 años no puede correr igual que una persona de los 20, a los 60 años tampoco, pero sí puede caminar, puede correr, como decía Santa Teresa de Jesús, ¿no? Pues al principio será gatear, será caminar, será correr, será pues trotar, después aunque sea con bastón o como sea, pero es moverse, como decía Albert Einstein también, ¿no? En la vida tenemos que funcionar a veces como ciclistas, estar en equilibrio y movernos, porque si no nos movemos, nos caemos, y si no tratamos de estar en equilibrio también. Entonces, las dos cosas son importantes. El ser vivo debe ser activo en todas las edades. Y en esta edad, de la tercera edad, para romper esos mitos, tenemos que llegar a ese círculo virtuoso, creer en nosotros realmente. Y hay un concepto muy interesante, doctor, que se llama la paradoja del bienestar, ¿no? Justamente hablando o sea, esta visión negativa que se tiene hacia la vejez, hacia el proceso de envejecimiento, muchos asumen que entonces, esto que platicábamos, de que, bueno, entonces las personas mayores tienen menos recursos biológicos, psicológicos, sociales, y por lo tanto, pues es normal que estén, que no tengan tanta felicidad a nivel jóvenes, entre comillas, porque muchas investigaciones han tenido resultados en los que, ¿por qué las personas mayores salen con mayor bienestar que los jóvenes? Y ese grupo de personas tiene tal vez ciertas grupo de, pues puede ser alguna patología, alguna cuestión que por el proceso de vida ya tengan este declive biológico o algo por el estilo, la fuerza, etcétera, que la que ya platicamos. Pero entonces decían, pero tienen mayores recursos de felicidad, ¿no? O sea, no solo es un decremento biológico, sino hay un aumento psicológico, ¿no? Así y una de las cosas que mencionaba era este replanteamiento, y esa es una teoría que dice que las personas a medida que envejecemos, nos vamos replanteando las metas. A lo mejor yo de joven quería ser un corredor de maratón, y por mis condiciones ya no entrené y todo esto, pues ya no puedo ser un corredor de maratón, pero sí puedo ser un corredor de aquí de la cuadra, ¿no? O algo por exactamente. Esa flexibilidad del pensamiento y esa actitud para el reto es clave, ¿no? De hecho, en neurociencias, el concepto de neuroplasticidad es lo que ocurre en el cerebro, porque dicen el cerebro es como un músculo. Pero entonces, si hacemos siempre lo mismo, no entrenamos aspectos nuevos del cerebro, por eso tenemos que buscar esos puntos nuevos. Hay un concepto muy interesante que se llama el mindset de Carol Dweck, una psicóloga de la motivación, que precisamente se refiere a esto. Hay personas que tienen una mentalidad más rígida, una mentalidad más de hacer lo que yo voy a hacer y siempre voy a hacer lo mismo, en el mismo camino, de la misma manera, me voy a vestir a tal hora, hago es muy organizados y muy sistematizados. El riesgo es que cuando hay cambios, a veces no se pueden adaptar o les da más trabajo. Y hay personas que tienen una mentalidad que llama de crecimiento, el mindset,
Entonces, esa mente es más flexible para, si no puedo conseguir esta meta, como tú decías, pues le doy el cambio a la otra y sustituyo por esta, pero lo importante es hacer esta. Y a lo mejor la meta más importante, sí la voy a conservar, pero la manera de hacerlo, a lo mejor sí la cambio porque no me permite la vida hacer esto. Y voy a hacer lo que yo pueda, pero lo importante es hacerlo. Como decía Eduardo Galeano, ¿no? Que es también creo que una parte que ilustra esto. Si alguna vez la noche de nuestra vida es demasiado oscura, aprendamos a volar como si fuéramos murciélagos, pero no dejemos de volar. El ser humano en su naturaleza tiene esa esencia que es volar, es hacer cosas, adaptarse a lo nuevo. Lo que pasa es que a veces buscamos esa zona de confort, pero es cuando caemos en el círculo pues vicioso, diríamos, por el peso que tienen los prejuicios, las creencias, el estereotipo, ya estás viejo y así va a ser. Pero fíjate que pasa eso también con otros conceptos sociales, por ejemplo, el machismo. El machismo también pasa eso porque hay un peso cultural y educativo y a veces las mismas mujeres y los hombres que quieren hacer algo, pues tienen ese peso de cómo se va formando la cadena de lo que podría ser el machismo. Y lo mismo pasa en las edades estas, en las segundas, terceras o esta de la tercera edad, ¿no? Como que ya hay una meta, es la profecía de autocumplimiento, como que ya estoy en edad para eso, ¿no? Ya no, ajá, exacto. Exactamente. Sí, o sea, yo me he topado con de todo tipo de personas en este ámbito de psicogerontología, ¿no? Desde las personas que dicen, yo ya no puedo, ya no estoy en edad, y se da mucho ese estereotipo que se refuerza por la misma persona, por las familias, por la sociedad, y hay otras personas que van en contra de esta corriente cultural que dicen, no, claro que puedo, ¿no? Y claro que lo puedo hacer, ¿no? Exacto. Sí, y lo importante ahí siento que es saber qué puede uno y qué no, porque también es cierto que puede cometer imprudencias a los 50 o 60 años que quiera correr un maratón con jóvenes de 20, pues puede ser potente, pero pues bueno, somos compañeros, somos iguales, o jugar un deporte iguales, puedo seguir jugando, pero no de una persona que no haga nada, o de ya que piense que porque tiene 60 años ya no puede hacer ninguna actividad física, ¿no? Yo creo que sí hay que romper esos mitos tratando de buscar precisamente el equilibrio, lo que fomente la vida buena. Eso es lo que yo creo que hay que hacer en la tercera edad con las personas mayores, es romper y ayudar y vivir a romper esos mitos de que si es por la edad, por decreto, entonces ya tenemos que estar viejos, ¿no? Pero viejos en el sentido negativo, no tan positivo, de que viejos ya no sirves casi para nada, ¿no? Tienes que estar en tu sillón, arrinconado, nada más. Y esto también ha pasado en otras edades. A veces dice, ya tienes 18 años, entonces llegó la edad de que seas responsable. Y si nunca le enseñaron a ser responsable ni practicó la responsabilidad, eso no se da por decreto, como tampoco la vejez a los 60 años, 65 años, eres adulto mayor, entonces ya no puedes hacer nada. No, estás en una situación diferente, pero puedes hacer muchas cosas, ¿no? Sí, de hecho me recordó a un concepto que se llama edad social, que dice, son las conductas y pensamientos que tenemos en torno a nuestra edad, ¿no? Pero pues, ¿quién determina que puedas hacer o pensar ciertas cosas por tu edad, ¿no? Y te da muchísimo esto, ¿no? De que, es que ya no puedes vestirte de esa manera, o ya no puedes, ¿para qué haces esto? ¿Para qué, no sé, algunas conductas que te limita la sociedad en torno a tu edad, ¿no? Exacto, sí, y tú seguramente que has estudiado tanto el tema, en la historia de la humanidad, pues han habido edades de viejos a los 40, 35 años, que era el tope de la vida, ¿no? Por la ciencia, ahorita tenemos pues creo que más 78, 80 por ahí, pero pues no es una edad, como yo decía, el tiempo cuenta definitivamente, pero mucho lo que hacemos en ese tiempo. Lo que hacemos en ese tiempo. Yo recuerdo hace muchos años, bueno, cuando estudiaba yo psicología, había un libro muy interesante de Charles Osgood. Charles Osgood es que hizo el diferencial semántico y tuve el gusto de conocerlo. Entonces, en un libro a mí siempre me llamó la atención, él decía, cuando hay un objeto afuera y se oxida, no es nada más por el tiempo que pasó afuera, sino por el ambiente que se generó para que se produzcan esos cambios en el metal y se llegue al óxido. No es nada más por el tiempo. Y lo mismo pasa con nosotros. O sea, las personas se pueden oxidar no porque haya pasado mucho tiempo, sino porque a lo mejor ha pasado mucho tiempo sin hacer algo diferente para que se mantengan activos. Y lo mismo personas que se mantengan activas, ¿no? Claro, totalmente. Y es esa aclaración de que muchos piensan que el envejecimiento es cuando llegamos a cierta edad, cuando en realidad el envejecimiento es un proceso, ¿no? Entonces, vemos que hay...
vemos que hay personas que llegan a la etapa de la vejez y dicen, oye, ¿por qué esta persona se ve así y esta persona de la misma edad no hace las mismas cosas Así que es. esta? Pero es por un envejecimiento o un ciclo de vida que tuvo y que empezó a hacer ciertas Exactamente, cosas, ¿no? exactamente. Y que Ujú. además, pues es eso, si lo vemos en este ámbito más amplio de salud, pues el ser humano no solamente es biología, que en la biología pueden haber esas diferencias, pero también es el aspecto mental y el aspecto social. Sí, Entonces, puede ser que como a veces ocurre, pueden haber personas de 20 años que tengan una actitud de viejos, o sea, que ya sientan que no pueden hacer nada, y personas de 60 o 70 años que tengan una actitud de jóvenes porque sienten que pueden hacer todavía muchas cosas en la vida. Entonces, la actitud mental también cuenta mucho en ese sentido e incluso también para cuidarse físicamente ante la enfermedad que pueda tener una persona. No es lo mismo que se sienta derrotada y que no pueda hacer nada, a que tenga esa vinculación, ¿qué puedo hacer con esto que me está pasando en mi cuerpo? Porque pues realmente todos los organismos son diferentes, pero ahí creo que el papel de la actitud ante la vida es fundamental para en todas las etapas, pero en esta de manera muy importante, y sentir que uno se va acercando al final de la vida, pues también es algo que uno tiene que aceptar, ¿no? Lo que empieza termina, y por eso yo digo, la vida es muy breve, no hay tiempo para aburrirse. Hay que hacer todo lo que podamos hacer para disfrutarla, ¿no? claro, Entonces, totalmente. Sí, doctor, y este proceso de hacer estas cosas para aumentar el bienestar, la felicidad y todo este proceso es algo, no es solo como, lo pienso y ya, es un proceso día con día, ¿no? exacto. ¿Qué pausas prácticas pudiera usted recomendar a las personas que nos sintonizan? Que mando un saludo a todos esos que nos están, a todas las personas que nos están sintonizando, parte de la comunidad de SEA. Perfecto, Eh, perfecto. Mire, yo creo. ¿Qué pudiera decirles? Claro, claro. Bueno, yo quisiera aquí comentar algo con mucho gusto, tanto como profesional, como psicólogo, como persona de la tercera edad, porque yo estoy en ese ámbito de la tercera edad, ¿no? Y creo que hay muchas cosas que podemos hacer y una de ellas es creer en nosotros mismos. Creer en nosotros mismos. ¿Qué cosas podemos hacer? ¿Qué cosas puedo hacer? Aceptar las cosas que ya no puedo hacer y esa flexibilidad de la que hablábamos, que tenga una relevancia para decir, esto no lo puedo hacer, pero hay cosas que sí puedo hacer. Por ejemplo, en la pandemia, esto es clásico. Muchas veces las personas se deprimen o les afecta mucho porque sienten que ya no pueden hacer lo que hacían antes, pero no se dan cuenta que sí pueden hacer cosas aún en la situación de pandemia. Y es algo semejante a las personas que estamos en la tercera edad. Hay cosas que ya no puedo hacer. Ok, a mí me encantaba jugar básquetbol. Aún cuando tú me conoces y las personas que me conocen, yo no me distingo por la estatura de los basquetbolistas, ¿no? Porque soy de baja estatura, pero sin embargo me encantaba el básquetbol y lo disfruté. Pero bueno, a la edad que tengo no puedo jugar básquetbol con muchachos de 20, pero sí puedo jugar básquetbol de otra manera, disfrutar el deporte, en fin, esa flexibilidad, el correr incluso, y cuando uno viaja, pues también hay que tener un poco más de ciertos cuidados, no es aventarse así como si nada, hay que tener ciertos cuidados, pero no por eso dejar de disfrutar la vida. Entonces, en primer lugar, yo diría, creer en nosotros, revisar qué sí puedo hacer, qué cosas con la edad, en la condición en la que estoy, sí puedo hacer, y enfocarnos y sacar una lista. ¿Qué cosas sí puedo hacer? ¿Con quién? ¿Con qué personas cuento? Porque a veces también se dice, bueno, es que las personas grandes pues, realmente se empiezan a morir, las personas, los amigos, que los familiares, la pareja, sí es cierto, pero es parte de la vida. Como lo decía Buda, vamos a sufrir menos en la misma medida que aceptemos la temporalidad de la vida. La vida así es, hay que aceptarlo. No puede ser que una persona que queremos viva eternamente y quisiéramos que más, claro, hacer todo lo posible para que se alargue la vida lo más que se pueda, pero todo lo que tiene un principio tiene un fin. Entonces, aceptar incluso en mi vida eso, que mi vida tiene un principio, tiene un fin. Y después de este reconocimiento y esta aceptación, ¿qué puedo hacer? Cada día. Yo aconsejaría de verdad tener como que un pequeño diario de a qué cosas tengo para agradecer hoy. Y a veces cuando uno se levanta, y lo digo en todas las edades, pero en esta edad de la tercera edad, a veces me duele algo, qué barbaridad, hoy debo estar mal, que puede ser que sí. Ok, ¿qué te duele? ¿Qué me duele? Voy a tratar ya al médico, voy a hacer, pero ¿qué cosas sí puedo hacer?
puedo caminar, puedo oír, puedo ver, puedo disfrutar música, puedo ir con mis amigos, enfocarnos en eso en lugar de estar pensando solamente en lo que ya no puedo hacer o alguna enfermedad que me empieza, que esa es otra cosa también importante, ¿no? En la cuestión de salud en todas las edades, pero creo que en la tercera edad es muy importante el seguimiento médico de salud para la prevención de muchas cosas. La ciencia ha avanzado mucho, entonces cualquier cosa que se vea a tiempo tiene muchas más probabilidades, pero no solamente pensar en enfermedad, en lo bueno, por ejemplo, la actividad física. ¿Qué tipo de actividad física podemos tener? Está probado también que la persona que se ejercita, que es activa, que no tiene que ser un deporte, no tiene que ser un ejercicio terrible, caminar un poco, respirar el aire del patio de algún lugar, si alguien tiene oportunidad de ir a la playa, y caminar, el mantenerse activo, eso genera hormonas distintas en el cuerpo. En relación con el estrés, en relación con el estrés creo que se pueden hacer muchas cosas, pero las personas de la tercera edad lo que se dice es que se preocupan mucho, se anticipan y es parte de lo que da la vida. Pero tenemos que ocuparnos más que preocuparnos en cosas, tratar de ocuparnos, no caer en esto que a veces la sociedad nos dice, es que el estrés está en la vida y tenemos que aprender a convivir con el estrés. Y sí es cierto, el estrés está, yo diría, más en la manera como lo vemos, porque el estrés no está afuera, el estrés lo tenemos nosotros aquí, es como lo interpretamos. Entonces, no es lo mismo aprender a convivir con el estrés que a vivir estresados. Como no es lo mismo, me baño en el río que me río en el baño. Son dos cosas diferentes. Entonces, yo creo que, y nosotros una vez hicimos un estudio, varios, pero hay uno que hicimos que en relación con la tercera edad, de ver qué relación había entre la felicidad, la espiritualidad y el número de años. Y lo que se probó es eso que tú decías también, las personas de mayor edad tienden a ser más felices y a tener un sentido de espiritualidad más alto. Y esa es una de las ventajas que tenemos cuando nos vamos acercando a otra edad o a esta edad, que vemos lo que se ha recorrido, el camino que se ha recorrido, lo que se puede hacer y lo que está más allá, independientemente de las creencias que se puedan tener, porque la espiritualidad es una parte humana, es parte de la dimensión humana. Se puede ser religioso y espiritual y se puede ser incluso ateo y espiritual, porque depende de una parte humana. Yo respeto muchísimo todas las creencias, pero sí se ve que la persona que ha vivido más ha recorrido un camino y es más fácil que le encuentre un sentido a las cosas difíciles. Es más fácil que le encuentre un sentido. ¿Cómo aprendo? ¿Qué experiencia me deja esto? Incluso por eso se dice la sabiduría también es un poco aconsejar a las personas. Tú te referías a algo también de, a veces, de cómo se pueden interpretar entre las generaciones cosas distintas. Eso es lo que también yo sugeriría, que yo tengo también esa edad, pero a veces tendemos a decir, es que en mi edad las cosas eran diferentes, eran mucho mejores. Yo creo que tenemos que aprender a aceptar que en todas las edades, en todas las etapas, la vida nos da muchas cosas buenas. Y si nosotros retrocedemos en la edad, los jóvenes y las personas mayores siempre dicen cosas semejantes. No te entiendo, para ti esto ya pasó, estás vieja, y nosotros no, en mi época era mucho mejor, qué barbaridad, ustedes los jóvenes no saben valor, esto es de años, así ha sido. Entonces creo que las personas mayores debemos ayudar a tender fuentes, abrir las manos, abrazar, aunque sea un abrazo virtual, porque ahorita físicamente no se puede, pero sí tratar de unir y respetar los tiempos. En todas las etapas de la vida hay cosas buenas y cosas que se tienen que cambiar. Entonces creo que hacer énfasis, sobre todo nosotros en las personas de la tercera edad, con nuestros hijos, con nuestros nietos o bisnietos, es qué cosas buenas hay en la edad que estamos viviendo. Y sí, ser críticos, como en todas las edades, de las cosas que se pueden cambiar. Por ejemplo, la tecnología tiene muchas bondades, y a veces se dice, es que la tecnología ya no es lo mismo porque antes era más personal, pero ahorita la pandemia nos está poniendo en una situación de que gracias a la virtualidad podemos tener este ejercicio que estamos haciendo tú y yo, Jorge, con todas las personas que amablemente nos escuchan o nos ven. Si no tuviéramos esto, no lo podríamos hacer, lo tendríamos que hacer de una manera diferente, a lo mejor por radio, sistemas que quién sabe cómo, ¿no? Pero esta virtualidad, por eso digo, este mundo virtual, nosotros los seres humanos podemos hacerlo más virtuoso. ¿Cómo le damos ese toque humano? La virtualidad es el medio, las personas somos el fin. Entonces, entre esas son algunas de las sugerencias o tips que yo creo que podemos hacer, porque también se dice, es que eso de la computadora, de la tecnología, no se me da. ¿Por qué no se me da?
puede ser muy respetable que no se nos dé, pero porque nacimos en otra época. Y a veces se dice es que los niños nacen con su chip, porque nacieron en esta época. Pero nosotros en la época que nacimos también éramos muy buenos en ciertas cosas. Entonces lo que tenemos que hacer es, bueno, esto no es de mi tiempo, pero lo voy a tratar de aprender y que alguien me ayude, que alguien me enseñe, tener esa apertura de darnos la oportunidad de aprender algo nuevo, en lugar de pelearnos con la vida de que esto yo no lo puedo hacer. Vamos a intentarlo, vamos a darnos la oportunidad al menos, ¿no? Claro, pues, y dijo algo muy interesante, doctor, bueno, de todo lo que interesante que ha dicho, que esta cuestión de la capacidad de adaptarse, ¿no? La capacidad de adaptarse al entorno y cómo yo veo muchas veces cómo las personas se tienen esta idea de, es que lo que estaba, lo anterior era mejor, ¿no? Lo que estaba del pasado era mejor. Y siempre tendemos a verlo así, de que es que antes era mejor, en mis épocas esto, y que lo nuevo está mal, ¿no? Todos estos cambios sociales que han habido y todo, y cómo la gente se tiene esta resistencia al cambio, esta cuestión, los cambios culturales, todo lo que está aconteciendo actualmente y cómo muchas personas, independientemente de si es una persona mayor o no, se aferran a lo anterior, ¿no? Exacto. Y es esto, no tener esta flexibilidad, ¿no? Mental, yo creo que podemos rescatar esto. Y dijo algo muy interesante que me recordó a una teoría que se llama selectividad emocional, que es una de las teorías que explica por qué las personas mayores pueden tener mayor índices de bienestar o felicidad, que es este de, a medida que yo voy envejeciendo, voy replanteando mi tiempo, le voy dando mucho más valor al tiempo que yo hago, y a lo mejor ya no hago ciertas actividades que los hacía tal vez por compromiso o algo por obligación o por quedar bien ante otras personas, sino que el tiempo que yo voy a dedicar va a ser mucho más selectivo a actividades placenteras, a actividades que me generan un bienestar. Exactamente, y disfrutar eso. Yo recuerdo alguna ocasión alguien decía que en la vida es como si alguien te regalara una bolsa de dulces, de caramelos, te los vas comiendo, pero cuando te quedan, a veces los primeros se los comes muy rápido, pero cuando te quedan ya poquitos, como que tiene uno la conciencia de disfrutarlo más, ¿no? Que es la vida. Entonces, sí, pues sí es cierto, la vida se puede terminar en cualquier momento, pero por lógica, mientras más años tenga uno, pues 10, pues sí, como que ya se va acercando el tiempo, pero es para disfrutar más el tiempo que nos pueda quedar, ¿no? No para estar deprimidos de que me queda poco tiempo, sino al contrario, hay que vivir la vida, ¿no? Como si fuera el primer día, ¿no? Y hay que aprender de la vida así, pero también hay que tener la actitud de aprovecharla como si fuera el último, o sea, cómo vivo de la mejor forma posible, ¿no? Claro. Sí, exactamente, doctor. Pues ya para ir finalizando, doctor, me gustaría invitar a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, acá podemos ver algunas felicitaciones. Keila Chan, excelente la manera de explicar del doctor. Berta Solís dice, tan cierto, es muy bueno lo que dice, lo de positivo y la conciencia de los recursos. Tania Roche, felicidades, como siempre un placer escuchar al doctor Elías. Claro que sí, gracias, un saludo, Tania, querida. Sí, entonces, en lo que van planteando algunas preguntas, me gustaría si nos pudiera platicar un poco, una breve invitación sobre qué hace el Centro de la Felicidad y Bienestar, WADIC, el cual usted dirige. Claro, claro. Sí, mira, el Centro de la Felicidad y Bienestar, bueno, ahorita estamos un poquito en stand-by, pero ahorita con una nueva oleada de jóvenes que en la virtualidad nos van a sumar para hacer algo, pues hacemos trabajo de investigación sobre el bienestar, sobre la felicidad, sobre las fortalezas del ser humano, sobre la salud mental positiva. También ayudamos a formar recursos, damos talleres, en conferencias, hacemos programas de intervención también a veces cuando es posible, ¿no? Con niños, con jóvenes, y todo lo que pudiera ayudar en determinado momento para aplicar lo que la investigación nos dice para fomentar la vida buena, en todas las edades, en todas las edades. ¿Cómo podemos fomentar la vida buena? Para disfrutarla, para encontrarle un sentido y que la vida no sea una carga, una losa, una piedra que tenemos que estar teniendo para llevarla, ¿no? Para sobrevivir nada más, sino encontrarle ese lado positivo, aún con todas las adversidades. Porque sí, la psicología positiva no es que diga todo es positivo, sino cómo promover lo positivo y cómo transformar eso que puede ser difícil, que puede ser una adversidad, me puede ayudar a ser feliz, porque sí es cierto, para ser felices a veces hay que sanar cicatrices. Pues algo me pasó, pero ¿qué voy a hacer con eso? Pero no solamente quedarnos y ya
sanó, la tapé, sino cómo se puede regenerar todo para que yo vuelva a tener la misma habilidad o habilidad muy parecida que tenía antes, ¿no? Y regreso al deporte. Cuando un deportista se lesiona, pues es un poco eso, se lesionó, pero puede hacer cosas porque está muy motivado para eso, para restablecerse, rehabilitarse y continuar con esto, ¿no? Entonces, a mí me parece que sí, hay muchas cosas que habría que seguir en ese sentido positivo, pero con esta visión de tener los pies en la tierra y la mirada al cielo. Lo que me dice la ciencia, lo que me dice la evidencia, lo que me dice es una visión de manera inteligente positiva, no es nada más así de todo va a estar bien, todo va a estar bien, confío en que va a estar bien, pero puede ser que no esté bien, puede ser que algo falle, ¿qué voy a hacer? Por eso hay que tener plan B. No funcionó esto, ¿qué sí puedo hacer? Y es donde está precisamente la flexibilidad, ¿no? Entonces, esto es lo que yo siento que puede ayudarnos. En el Centro de la Felicidad lo hacemos, de dar espacios tanto en la misma facultad, en la universidad, como en la sociedad. Por ejemplo, hemos organizado la Semana de la Felicidad también. ¿Cómo podemos hacer llegar a la gente la importancia que tiene la felicidad? Pero creo que la ciencia y particularmente la psicología positiva puede aportar mucho en los cómo podemos ser felices. La filosofía nos ha ayudado mucho para eso, la sabiduría de muchos años, ¿no? La importancia que tiene ser felices. Pero ¿cómo puedo ser feliz? ¿Cómo puedo ser feliz yo? Y una de las cosas en las que insistimos mucho, y el Dalai Lama lo dice, ¿no? Es que hay un momento especial para ser feliz y ese momento es hoy. Como dice él, el ayer ya se fue, el mañana no ha llegado. Hoy es el momento para ser feliz. Y la felicidad empieza cuando tenemos conciencia de que lo podemos ser. Yo puedo ser feliz y que somos activos y no pasivos, y por lo tanto no es esperar a que la felicidad me llegue, que eso puede llegar, pero hay que hacer y trabajar y recorrer ese camino de la felicidad. Por eso se dice, la felicidad no es una estación a la que se llega, sino una forma de viajar. Y nosotros debemos ser protagonistas en ese viaje, ¿no? Son algunas de las cosas que hacemos en el Centro de la Felicidad, tanto en formación, en investigación, como en intervención a la comunidad. He tratado de acercarnos más a la comunidad, pero bueno, hay muchas cosas por hacer, pero con los recursos que tenemos, pues eso hemos estado tratando de hacer, ¿no? Claro, claro, si no, excelente labor, excelente centro, yo creo, y yo creo que sí, es invitar a todas las personas que nos utilizan a justamente ver qué recursos tenemos, ver qué recursos podemos mejorar, podemos adquirir, justamente para esto, ¿no? Para llegar a esta felicidad. Perfecto, doctor, pues no hay preguntas, hay nada más muchas felicitaciones de parte de, por ejemplo, Rosalinda, excelente exposición, felicidades, saludos desde Guadalajara, nos sintonizaron. Y muchos aplausos para usted, doctor. Gracias, gracias, muy amable, pues gracias y felicitarte a ti por la labor que haces. Qué bueno, en todas las edades realmente hay que trabajar para la felicidad, pero esta edad pues es muy importante también por eso que decíamos de vencer los mitos, en todas esas creencias, estereotipos, que a veces hasta uno mismo pues las puede creer en lo positivo, creer que lo podemos hacer, y creo que la labor que haces va a ser muy, muy importante para ir abriendo caminos en un sentido más positivo, ¿no? Muchas gracias. Perfecto, doctor Ramos, muchísimas gracias a usted por la Encantado, y gracias a todas las personas por sus felicitaciones, por sus comentarios. Muchísimas gracias y ojalá que les sirva para la vida, para ser feliz. Cada minuto tiene 60 oportunidades para ser feliz. Muchas gracias, que sea muy feliz. Gracias. Gracias por vernos, hasta luego. Nos vemos en el siguiente episodio. Claro.